queridos amigos, qué gusto de saludarlos. Y seguimos con la entrevista celebrando el 1 de abril, el Día de la Casa de la Cultura. Y les cuento que fue, como dicen, nada es casual, pero realmente este programa de hacer entrevistas a personas destacadas que van a aportar incluso con una frase icónica, vamos a ponerlo en ese libro de la Casa de la Cultura, que ya lo estamos terminando y que estamos ahora cumpliendo 58 años de existencia. Entonces ahora es una alegría, un honor tenerla a nuestra siguiente entrevistada, que es Paula Peña Aspún. Permítame, le voy a leer, ¿quién no conoce a Paula? Pero yo quiero leerles un poquito de su biografía solamente para distinguirla. Paula Peña Aspún es historiadora e investigadora cruceña, actual directora del Museo de Historia de la Universidad Gabriel René Moreno, desde donde impulsa la investigación, preservación y difusión de la memoria histórica regional. Su trabajo se ha centrado en el estudio de la historia de Santa Cruz, la identidad cultural y los procesos sociales que han configurado la región. A través de su labor académica y de gestión cultural, contribuye al fortalecimiento del patrimonio histórico y a la construcción de una visión crítica del pasado y del futuro de la ciudad. En este contexto, queridos amigos, queremos esta charla, ya que estamos terminando el libro de la Casa de la Cultura, cómo se proyecta la cultura en los próximos 35 años cuando Santa Cruz cumpla 500 años de su fundación. Es una visión bien, arriesgada de poder pensar, pero creo que con Paula va a ser una delicia escuchar y sobre todo que nos ponga en este contexto de lo que estamos viviendo ahora y de los próximos 35 años. Querida Paula, bienvenida a este podcast hecho con mucho cariño, pero sobre todo a una población que lo recibe con mucho amor, sobre todo cuando se trata de nuestra tierra, Santa Cruz de la Sierra. Bueno, señora Sarita, en primer lugar, muchísimas gracias. Yo estoy muy honrada en participar en este podcast y una fecha importantísima que es este 1 de abril de ese 1968, cuando se creó la Casa de la Cultura, ¿no? Como una institución ya formal para la gestión de la cultura de Santa Cruz. Eso no significa que antes no hubiera habido cultura. Sí había cultura, habían publicaciones, habían exposiciones, habían escuelas de arte, pero evidentemente hay un antes y un después de la creación de la Casa de la Cultura en abril de 1968. Y le agradezco muchísimo poder compartir con usted y con todos quienes la escuchan sobre esto, sobre lo que es nuestra ciudad, Santa Cruz de la Sierra. Y como siempre lo digo, y lo digo hasta en actos oficiales, se llama Santa Cruz de la Sierra. Dejen de decirle Ciudad de Santa Cruz. Yo entiendo que mucha gente que no conoce, porque claro, el departamento de La Paz se llama La Paz y su capital La Paz, o el de Cochabamba, o el de Tarija, o el de Oruro, o el de Potosí. Entonces, para diferenciar al departamento de la ciudad, dicen Ciudad de. Pero nuestro departamento se llama Santa Cruz y la capital es Santa Cruz de la Sierra. Por favor, llámenla por su nombre. Perfecto, así es exactamente lo que queremos, querida Paula, aquí, para que todos los que estamos escuchando hablemos como corresponde, porque eso es importante. Además, qué mejor de lugar, es como que se olviden de la mitad de nuestro apellido. Así es, así es. Más o menos, ¿no? O sea, que nos nombremos uno, pero el otro ni siquiera nos acordamos, y creo que los dos apellidos bien, es tal cual, los apellidos se ponen completos, no a medias. Paula, antes de hacerte algunas preguntas que tengo aquí, dijiste algo muy importante, que la cultura siempre se hizo. Antes las actividades culturales, no sé si los ritmos, pero para que pongamos en un contexto sí, del antes y el después. Bueno, en realidad la Casa de la Cultura se creó en 1968, en un momento de cambios, ¿no?, que se estaban dando en el mundo, que se estaban dando, por supuesto, en Bolivia. Pero si pensamos en Santa Cruz, en esa Santa Cruz, quiero iniciar con la Santa Cruz de la República, porque capaz para atrás sería irnos muy lejos. Pero podemos ver ya sociedades literarias que se crean en 1828
la biblioteca pública, que se inició como una biblioteca municipal, también que se crea en la primera mitad del siglo XIX, y vemos cómo comienzan a conformarse esas bibliotecas. Y pese a lo que algunas personas dicen que en Santa Cruz no se leía, tenemos muchas evidencias de toda la circulación de libros que había en Santa Cruz de la Sierra en el siglo XIX. Especialmente a partir de 1860, muchos comerciantes que van a Lima, que van a Buenos Aires, traen libros, traen revistas. En ese momento comienzan a surgir las revistas. Y lo que va a marcar un antes y un después, porque es un registro, es la llegada de la imprenta a Santa Cruz. En 1863, a fines de 1863, el presidente Achá envía la primera imprenta, y a partir de 1864 nuestra historia cambia. O sea, casi 100 años antes de la creación de la Casa de la Cultura, la historia cambia porque comienzan a publicarse libros, folletos, periódicos. Entonces, podemos ver y analizar ya con la documentación específica sobre toda esa cultura que se hacía en Santa Cruz. Incluso podemos leer el periódico La Estrella del Oriente, que muy curiosamente, digo, y gracias a La Estrella del Oriente actual, se republicó los primeros números de 1864, pero otros periódicos que también surgieron, podemos ver también la actividad cultural. Ferias culturales que se hacían, ¿no? Habían grupos de músicos y de músicas, grupos dramáticos donde habían obras de teatro, sin contar de esas grandes compañías que venían recorriendo toda América y que también llevaban Santa Cruz de la Sierra. Pero también en estos periódicos podemos ver noticias sobre las librerías que habían y que dicen, ha llegado tal libro a los que le interesen, ¿no? Entonces, creo que hay una cultura, no necesariamente la gestión cultural como la entendemos en el siglo XXI, pero sí hay manifestaciones culturales importantísimas, mujeres que se están dedicando a la cultura, como les decía, poesía, literatura, música, artes dramáticas, ¿no? Y que están también escribiendo en estos periódicos o folletos, ¿no? Mujeres que también están participando activamente en política. Y claro, pueden decir, la política, las mujeres no podían participar. Sí, no podían ir a emitir su voto, pero sí podían escribir un manifiesto o sí podían salir a hacer una manifestación contra tal o cual prefecto, a favor de tal o cual presidente. Entonces creo que esa creencia de que los y las cruceñas no hemos leído o no leemos o no hay cultura es solamente un desconocimiento total de la historia cruceña, porque los periódicos desde 1864 son fieles testigos de la actividad cultural que había en Santa Cruz. Una revista que ustedes como municipio republicaron, el Cosmopolita Ilustrado, también nos muestra, ¿no? La Sociedad Filarmónica, la Sociedad Dramática, se presentó tal obra, quienes participaron. Entonces, estamos viendo una actividad cultural importante. Incluso a principios del siglo XX también se puede evidenciar exposiciones de pintores que yo misma me sorprendí, que no conozco, pero como le digo, están consignados en los periódicos de la época, ¿no? La música, muchos de los cantantes cruceños o músicos cruceños que no podían grabar aquí se iban a Buenos Aires. Probablemente el caso más importante es el de Mateo Flores, ¿no? El de la banda de Mateo Flores, que graba sus discos en Buenos Aires, ese disco, esa canción que todos conocen hoy con el nombre de Félix Soleto, que en el pasado se lo conocía como Vampiro, se grabó en 1934 en Buenos Aires, y hoy, quien más, quien menos, ha escuchado a don Félix Soleto alguna vez en su vida. Entonces, sí, señora Sarita, hay actividad cultural, esa actividad cultural está reflejada en los periódicos, está reflejada en la revista, hay presencia femenina, y bueno, todo va cambiando, va evolucionando, y finalmente en 1968 se crea la Casa de la Cultura,
Pero, por ejemplo, en 1903 se había creado la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de Santa Cruz y se habían creado muchas sociedades mutuales, las sociedades, por ejemplo, estoy pensando la Sociedad Santa Cecilia, ¿no? Estas sociedades que también incluían grupos de gente amante de la música o amante de la poesía o amante de la literatura. Entonces, si bien esas sociedades más bien son de tipo privado, que están conformados por gente que compartía ciertos gustos, la creación de la Casa de la Cultura ya está reflejando una apertura más hacia la gran población y hacia los cambios de Santa Cruz, porque evidentemente el censo de 1950 dice que Santa Cruz de la Sierra tiene 42.000 habitantes, ¿no? Y en el censo de 1966, que es un censo municipal, dice que tenemos alrededor de 80.000 habitantes. O sea que en un periodo de 16 años se duplicó la población. Entonces hay mayores demandas de este tipo de actividades culturales, ¿no? Y de instituciones que lo hagan. Entonces la creación de la Casa de la Cultura marca un antes y un después y pues tenemos que felicitarla a todos los que estuvieron en la Casa de la Cultura, porque ese es un trabajo de todos, a todos los que aportaron a las instituciones, a los gobiernos, para que la Casa de la Cultura hoy sea, digamos, la que rige de alguna manera la actividad cultural o institucional, me refiero a del gobierno municipal en Santa Cruz de la Sierra. Más o menos, entonces sería como aglutinó, llegó un momento, se fueron dando las actividades, se hacía de manera dispersa, como vos decís, independiente, privada, pero había una intensa. Y otra cosa, siempre has mencionado acerca de la educación. Me gustaría que eso repetir, porque entiendo que fuimos una población muy educada. Mire, efectivamente, las actividades estaban más vinculadas a ese tipo de sociedades, ¿no? Sociedades que se organizaban para hacer un coro, para hacer teatro, ¿no? Para hacer poesía, para hacer literatura, pero ya cuando se crea la Casa de la Cultura es ya un trabajo institucional, ¿no? Si bien inicialmente es privada con fondos públicos, a partir de ya las reformas del año 90 pasará a depender del gobierno municipal. La educación en Santa Cruz siempre estuvo muy desarrollada. Nosotros tenemos evidencia que la primera escuela pública municipal de niñas se creó en julio de 1825 y se la dieron a la maestra Petrona Cortés. Eso no significa que antes no hubiera habido escuelas de niñas, habían escuelas privadas. Es más, esa primera escuela pública va a competir con escuelas privadas. Por ejemplo, la señora Gutiérrez de Becerra, la maestra Gutiérrez, tenía su escuela, que era en su casa. Hay descripciones bellísimas de su escuela y cómo iban las niñas en la primaria. Estas escuelas no eran solamente para un grupo de niñas, eran para las grandes mayorías, porque tenemos las descripciones exactas de las escuelas que se crearon una vez iniciada la República. Ya en 1859 se va a crear el colegio secundario, el colegio de educandas, que se llamaba, que eran 6 años de la secundaria y 6 años de la primaria. Y tenemos también muchas exposiciones en los periódicos de lo que hacían estas señoritas en el colegio de educandas, ¿no? Lo que es muy tardío en Santa Cruz, por ejemplo, es la llegada de los conventos femeninos, ¿no? Muchas de las, para ser monja había que tener dinero, había que trasladarse a La Paz o a Cochabamba. Entonces, sí, había muchas monjas cruceñas que se iban a vivir como tales en Cochabamba o en Sucre, pero en 1892 llegan las hermanas de Santa Ana y también de esa manera se va a difundir no solo en la ciudad, sino también en las provincias la educación femenina. Pero no es solo la educación femenina, es la educación masculina también. En 1880 el censo refleja el 50% de la población sabe leer y escribir. Y esos índices
de alfabetización son altísimos. Nosotros tenemos evidencia que 68 de cada 100 niños en Santa Cruz iban a la escuela, mientras que en el resto del país solo 13 de cada 100, ¿no? Eso están en los bosquejos estadísticos de Bolivia. La cantidad de escuelas que había en Santa Cruz era altísima para la poca población y la educación estaba muy difundida. Las mujeres también, tenemos un 40% de mujeres que saben leer y escribir, y la actividad cultural de las mujeres también es muy alta, ¿no? No tenemos que creer que solo en el siglo XXI las mujeres tenemos alguna actividad cultural o trabajamos en lugares que se dedican a la actividad cultural. La educación entonces en Santa Cruz desde 1825 hasta el presente es altos porcentajes y cada vez ha ido aumentando ese porcentaje. 56% de la población total era alfabeta en el censo de 1900, otros departamentos apenas llegaban al 8%, y en la actualidad tenemos más del 98% de la población alfabeta, sin contar la cantidad de estudiantes de primaria, secundaria y por supuesto la universidad más grande del país, que es la Gabriel René Moreno, con más de 110.000 estudiantes, y 18 universidades privadas que también tienen un grupo importante de población estudiantil, ¿no? De acuerdo al último censo, más de 150.000 estudiantes universitarios tiene el departamento y creo que casi 800.000 estudiantes de colegio. Entonces, eso nos demuestra la importancia de la educación y, por supuesto, los desafíos que tiene Santa Cruz de la Sierra para darle una mejor educación a todos los que vivimos y habitamos esta hermosa ciudad. Y toda ese estudio que está presente es una realidad. ¿Vos crees que toda esa educación se refleja en la realidad que se vive en Bolivia, de ser el puntal, el motor económico, se refleja en todo lo que es, podríamos decir, el trabajo productivo que se realiza aquí en Yo creo que Santa sí, Cruz señora de la Sarita, Sierra? definitivamente una sociedad educada es una sociedad que va a ser mucho más desarrollada. Pero no es solo educación, ¿no? Mire usted las actividades culturales que tenemos y creo que lo evidencia el consumo cultural, ¿no? El público. En Santa Cruz de la Sierra, pues, ustedes sacan sus agendas culturales y su agenda cultural tiene, creo, 80 actividades por mes, ¿no? Estamos hablando de 200 más o menos el 200 promedio. por mes. El promedio. Entre las municipales y también las que recibimos, que les abrimos las puertas a todos los artistas, tanto para obras de teatro, donde exposiciones, no necesariamente el municipio, simplemente nosotros se las agenciamos, les prestamos el lugar y les damos todas las condiciones para que hagan su exposición o obra de teatro. Bueno, yo creo que ese es un dato no menor y que debería quedar claro para todos aquellos que generalmente critican, ¿no? Porque, por lo que yo sé, la Casa de la Cultura, cuando va a hacer una obra de teatro, la Casa de la Cultura no cobra nada. Nada. ¿No es verdad? Si voy a hacer una presentación, tampoco cobro nada. Entonces, ese no es un dato menor en una sociedad, en un mundo donde hay que pagar para entrar, ¿no? Hay que pagar para usar un espacio. Los espacios municipales son de libre, ¿no? Sí. Por supuesto, hay que pedirlo con la antelación necesaria, ¿no? Así es. Pero bueno, ustedes miren las actividades culturales que tienen y en Santa Cruz el público responde. Totalmente. Porque podemos tener 4, 5, 6 actividades en el centro de la ciudad y las 5 o 6 actividades están llenas, repletas, llenas total. Entonces, eso a mí también me demuestra que es una población que disfruta de la cultura, que disfruta y que participa activamente en las actividades culturales, pero también es producto de esa educación, de esa sociedad educada, de esa sociedad que tiene como valor la participación en una obra de teatro, en un concierto, ir en una exposición. Y creo que lo que ustedes han hecho con la larga noche de museo o el Cambawin es realmente impresionante la cantidad de gente que participa, ¿no? Entonces, la satisfacción debe ser la respuesta del público, porque
creo que los que nos dedicamos a la actividad cultural lo hacemos para que el público y la ciudadanía lo disfruten. Sí, Paula, y en los colegios, pensando sobre todo con este cambio de gobierno, entiendo que muy poco se practicaban nuestros usos y costumbres, como decir, nuestros bailes regionales, se olvidaron de la hora cívica, donde los chicos en su época, hace años, sabían los himnos de memoria. Entonces eso tal vez podríamos, ¿no? Deberíamos insistir para que eso regrese y esté presente. Eso también, el hecho, yo digo, si así tenemos este resultado, ¿cómo sería, quiero pensar, si nos enfocamos ya en los colegios de que se apliquen todas este tipo de normas relacionadas a nuestra cultura, a nuestras danzas, canto, eso, hora cívica, pues entonces me da la esperanza de que sí, esto sería mejor. Mire, yo creo que los colegios responden bien, tanto los públicos como cuanto los privados, porque tanto ustedes como yo en el Museo de Historia y en este museo, viene la gente. Sí. Por lo menos un colegio por día visita el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Así es. O sea, por lo menos un colegio por día. Sí. Y los colegios vienen ya sea con sus propios micros o vienen en el transporte público, pero hay un esfuerzo de los profesores de llevar a los niños, a los escolares y a los estudiantes a conocer los centros de cultura. Y no solo de nuestra ciudad, sino que también vienen de Guarne, vienen de La Guardia, vienen de Cotoca. Entonces, como le digo, creo que hay una necesidad de consumo cultural. Veo que las nuevas generaciones están siempre al día. Y en eso tengo que felicitar a la gestión de usted, señora Sarita, porque a través de ese equipo tan grande que tiene usted, bueno, no sé si es tan grande, pero ese equipo tan eficiente de, por las redes, hacer que la cultura llegue incluso a aquellos que antes no tenían acceso a la cultura. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Porque creo que las generaciones actuales, los que tienen menos de 18, esos colegios que usted mismo acaba de nombrar, tienen otras prácticas culturales y ha sido, la verdad, muy exitoso el hecho que ustedes hayan sabido llegar también a los más pequeños, a los más jóvenes, a los adolescentes, ¿no? Sí. Y no mantenerse con prácticas culturales anteriores. Entonces, los jóvenes responden a estímulos distintos y ustedes como secretaría lo han sabido hacer y claro, creo que también es importante involucrar más a la educación. La ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, la ley número 70 de educación que se aprobó en el año 2010, ya yo como profesora de primer semestre de la Universidad Gabriel René Moreno, ya vengo teniendo en los últimos 3 años alumnos que han sido formados los 12 años del colegio bajo los cánones de esa ley, y la verdad es que son muchísimas críticas, ¿no? No se les ha enseñado a leer, no se les ha enseñado a comprender, no se les ha enseñado a redactar, y probablemente esas grandes deficiencias de la ley educativa se reflejan en esa necesidad de estos jóvenes de participación cultural. Sí, me has hecho realmente pensar que no lo había tomado así en cuenta, pero uno se pregunta, ¿no? ¿Y por qué esas manifestaciones, ese deseo, esa alegría? Porque los vemos, todo es una fiesta. Todo. Sí, y por ejemplo, ni siquiera habíamos empezado las precarnavaleras y se decidió hacer actividades en noviembre y diciembre, pero actividades culturales. Pero de pronto, en un santiamén, de manera gratuita, se acoplaron porque querían participar, sobre todo los grupos de ballet, de Afrocruz y varios otros grupos. Entonces, era una alegría desbordante de cantar, bailar su música. Crear, ¿no? Exactamente. Entonces, de nuevo, creo que el hecho de haber estado, como decir, de haberles tratar de anular algo que lo llevas aquí adentro con más fuerza, sale esas ganas y
no solamente de aprender, sino también de participar en todas. Por ejemplo, vamos a hablar de las danzas, que más de una vez yo visitaba los colegios y las danzas eran del interior del país, que está muy bien, pero no veíamos las nuestras. Entonces, el hecho de que eso suceda y ver tanta, como les digo, tantas ganas y sobre todo de participación, te hace pensar. Es un reflejo de esa necesidad tan grande y ojalá que esa ley, Avelino Sillani, tenga un cambio trascendental. Lo que yo nunca entendí es cómo un niño, sobre todo en la pandemia, pasaba de primero a segundo, de segundo a tercero, sin ni siquiera saber leer. Entonces se hizo un daño terrible a la población, que después vienen los resultados, porque sentís un gran peso, un gran, incluso complejo. ¿Cómo es posible que yo no pueda leer ni escribir como mis pares lo pueden hacer? No, lo que usted dice es muy real, pero como le digo, veo que todo lo que Avelino Sillani y Lizardo Pérez intentó bloquear en los jóvenes lo han sabido trabajar desde otros lados, ¿no? Qué buena manera de mirar. Y claro, cuando usted dice, yo veo los grupos de folclóricos, creo que son más de 5.000 miembros de esos ballets. Sí. Que además los chicos van por su propia voluntad. Todo. Ellos tienen que maquillarse, ellos tienen que y los pagar padres asumen todo. Sí, no se los paga nadie. Sí. Realmente ese hecho de haber creado esos ballets folclóricos ha permitido que muchos chicos que podrían estar con problemas de drogas, problemas de alcohol o de violencia, se dediquen a la danza. Yo aquí quiero también recalcar algo importante, que fue la creación de Bellas Artes. Si bien hubo una Bellas Artes que se creó en 1944, cuando se crea la Escuela de Bellas Artes allá en el Tercer Anillo, también va a ser un espacio importantísimo. La música, el canto, ¿no? Y de ahí salieron grandes valores, fueron profesores grandes valores, ¿no? Entonces, mucha gente que tiene la necesidad de expresar su arte se inscribe en Bellas Artes. Claro, a mí me gustaría que pudiera haber una escuela municipal de danza, una escuela municipal de canto, una escuela municipal de música, de instrumentos, me refiero, una escuela municipal de deporte. Eso sería lo ideal, crear escuelas para esas vocaciones tan grandes de nuestros niños. Pero Bellas Artes cambió también la cara de Santa Cruz. Sí, Bellas Artes cambió la cara de Santa Cruz. Ahora la Universidad Gabriel René Moreno tiene su carrera de arte, que también cambió de alguna manera. Entonces, y por supuesto la Escuela Nacional de Teatro de la Universidad Católica han marcado un antes y un después en la profesionalización de esas actividades que hasta ese momento eran más bien autodidactas o pocos valoradas, ¿no? Entonces, hoy tenemos un grupo importante de jóvenes que estudian teatro, que artes dramáticas, que se gradúan, que viajan, se perfeccionan, ¿no? Entonces, la posibilidad también de estudiar arte. Porque Santa Cruz va cambiando, ¿no? O sea, la Santa Cruz de 1950 tenía problemas que resolver con relación a la economía, a la tecnología, a la ingeniería, pero evidentemente la Santa Cruz de los años 70 ya va rompiendo, digamos, ese núcleo productivo y va mirando para las humanidades, para las artes, ¿no? Entonces, creo que la explosión cultural va a darse fundamentalmente en los últimos 30 años del siglo XX y ahora, ¿no? Ahora yo veo una participación importantísima de la gente y le agradezco a los cruceños y cruceñas porque responden a todas las actividades. Así como hay gente que va al fútbol, el mismo día teníamos una actividad cultural, lleno total. O sea, esa noche fue lleno total, el fútbol y todas las actividades culturales que había, porque hay gustos para todos, ¿no? Entonces, creo que es importante lo que se hace para el carnaval también. Ustedes han logrado de alguna manera ordenarlo, ¿no? La participación de los ballets. Los viernes, la ciudad entera a las 4 ya está la gente esperando
¿Y por qué está la gente esperando? Porque le gusta, Así ¿no? es. Entonces, yo no puedo estar criticando y decir, esa gente que le gusta. Mire, yo salgo del museo y la plaza está ya con toda la gente y toda la calle sentada esperando que pasen los ballets, ¿no? Así es. Porque además es una posibilidad de una actividad cultural en la que me cuesta el micro. Muchas veces veo que vienen familias enteras con una botella de chicha, de mocochinchi o de agua, y lo único que gastan es el micro y disfrutan de las actividades culturales, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el municipio ha logrado satisfacer a la población, porque nosotros trabajamos para, o sea, la cultura va más allá de un solo aspecto, ¿no? Va más allá de el grupo que se dedica a la cultura. La cultura tiene que ir a toda la ciudadanía. Paula, escuchándote, porque has hablado, mira, no te he hecho ni una sola pregunta. Aquí tenía mis preguntas, pero es que no hay necesidad. La verdad que con Paula es simplemente escucharla, pero también nos hace pensar, si vos te has ido al año 1825, vos dirías que por etapa, por ciclo, ¿cuántos años así que han marcado? 50 me suena como que de 100 años, porque la cultura va más lento que, por ejemplo, que la construcción de la ciudad, o la acompaña, ¿me entendés? ¿No? La ciudad va creciendo en arquitectura, en trabajo, pero, ¿y esto? ¿Cómo ves esos cambios? ¿Son bien marcados o no se ven? Bueno, en realidad pues las sociedades van desarrollando sus culturas y no hay culturas estáticas, ¿no? Claro. La cultura es dinámica y va a ir evolucionando, va a ir avanzando en cuanto va avanzando esa sociedad. Porque hasta un modelo de casa es una muestra de un gusto cultural, de una estética. Así es. ¿No? Entonces, claro, pensemos en la Santa Cruz de 1825, 2.000 habitantes, pobre, lejos de todo, pero aún así vemos a hombres como René Moreno, como Tristán Roca que se van, estudian, vuelven, están creando aquí grupos culturales como el Ateneo, los Hijos de Minerva, están debatiendo temas, están construyendo sus propias bibliotecas, están intentando recuperar las antiguas bibliotecas de las ex misiones jesuíticas. Entonces, me resulta difícil decir que ahora hay cultura y que en 1825 no. La cultura ha ido avanzando cuanto ha ido avanzando la sociedad. Claro, hoy Santa Cruz, con casi 3 millones de habitantes, tiene una actividad cultural muchísimo más fuerte que la que podía haber en 1825, ¿no? En 1825, con las limitaciones tecnológicas de comunicación de ese momento. Pero aún así, llegaban los libros, la gente leía, la gente escribía y tenemos también grandes representantes de la cultura en el siglo XIX, mujeres. Estoy pensando en doña Carmen Peña de Padilla, estoy pensando en Amelia Toledo de Roca, que ya en 1891 escribía en un periódico. Todas las actividades de las mujeres, bordado, claro, podrán decir, pero eso son actividades domésticas. No, pero están saliendo a ferias, están exponiendo su trabajo, están mostrando cómo conciben el mundo. Entonces, claro, hoy esta ciudad es una ciudad muy grande, una ciudad más grande que la sumatoria de las otras ciudades de Bolivia. Entonces su cultura se está desarrollando y podemos pensar que solo en el centro. No, hay que ir a los barrios, hay que ver la cantidad de escuelas de danza que hay, que mucha gente no las conoce, ¿no? Escuelas de danza donde los niños y las niñas van a practicar, escuelas de canto, escuelas de violín, escuelas de órgano, escuelas de guitarra, pero basta con salir fuera de Santa Cruz de la Sierra y llegar a Paurito, si me voy hacia el sur, o llegar hasta el Jardín Botánico, y uno va leyendo la cantidad de escuelas privadas que hay. ¿Por qué? Porque la gente lo requiere. Bueno, maravilloso. La verdad que eso da mucha esperanza, mucha alegría también,
que celebrando hoy, 1 de abril, los 58 años de la Casa de la Cultura, que podamos tener esta riqueza cultural infinita, ¿no? Y de aquí ya la pregunta sería, ¿cómo miramos estos aspectos culturales? ¿Cómo vislumbramos en los próximos 35 años? Vamos a ir creciendo, como dice Paula, de acuerdo al crecimiento también de la ciudad, que todo crece. ¿Nos vamos a achicar o vamos a crecer? ¿Y qué necesitaríamos para crecer? Personalmente siento que sí, necesitamos las estructuras, ¿no? Sobre todo los teatros, o sea, facilidades. Pero, ¿cómo lo ves vos, Paula? Bueno, sí lamento que una ciudad como la nuestra no tenga un gran teatro. Es todavía una deficiencia porque, claro, ustedes tienen el Teatro de la Casa de la Cultura, que es 250 personas, está el Paraninfo, está el de la ESI, 2 grandes teatros en 2 colegios, el Eagles y el Americano, ¿no? Pero sí, se necesita infraestructura para las prácticas culturales. Sí, yo creo que eso es así una necesidad urgente. Sin embargo, creo que tenemos que prepararnos para los 500 años. El 5.º centenario de Santa Cruz debe ser bien festejado y 35 años no es mucho tiempo. Cuando creemos que falta mucho, ya va a estar encima. Usted decía algo al principio, la puesta en valor de nuestra cultura, de nuestra forma de ser. Creo que la cultura cruceña se preserva, va cambiando, por supuesto se va adecuando. Es una cultura tan abierta que logra absorber elementos de las otras culturas, de todos los que van llegando, absorben y las transforma como cultura cruceña. Sin embargo, creo que también ha habido un intento deliberado, por ejemplo, si usted le dice a un joven el tiluchi, no saben qué es tiluchi, pero si le dice el hornero, sí, ¿no? Entonces, ha habido un intento deliberado de menospreciar nuestra forma de hablar. La escuela boliviana no reconoce el voceo, cuando en el mundo, cuando usted estudia español como segunda lengua o castellano, aprende el tú y el vos. Aquí todavía la gente se avergüenza de hablar con vos y quiere hablar con tú. Las maestras niegan a los niños la posibilidad de hablar de escribir como ellos hablan. Le niegan la posibilidad de nombrar a los animales de su entorno con los nombres que nosotros hemos usado. Hoy día una alumna en clase me dijo zarigüeya por decirme carachupa, digamos, ¿no? Entonces de pronto le han dicho que no se llama carachupa, que no se llama peta, porque peta es de ignorante, que se llama tortuga. No, peta es la palabra chiquitana para tortuga. ¿Por qué menospreciamos, no? Los jóvenes creen que guavirá y aguaí no son frutas, sino ingenios azucareros, pero es porque la escuela no ha puesto en valor. Creo que sí tenemos que poner en valor lo nuestro, en el buen sentido, sí. Como se hace en todas las sociedades, ¿no? O sea, creo que no es que se va a perder el cuñapé ni el pan de arroz, seguirán, pero también recordar los otros elementos y que, bueno, no me tiene que gustar lo uno y lo otro para ser ciudadano de Santa Cruz de la Sierra, pero sí conocer un poquito de nuestra flora, de nuestra fauna, de los nombres tradicionales, y si quiero le digo el nombre científico, pero por lo menos reconocer, ¿no?, que el tatú es tatú. A veces espero que me digan quirquincho, porque es como se dice en la zona andina, pero los chicos ahora dicen armadillo, ¿no? Pero es porque la escuela les ha incentivado a negar sus propios nombres, digamos, ¿no? Entonces, creo que esas cosas tenemos que pensarlas hacia los 500 años, hacia una Santa Cruz que se reconozca a sí misma, que reconozca la gran diversidad que es Santa Cruz de la Sierra, pero sobre todo su riqueza y su capacidad de recrearse y reinventarse permanentemente. Que eso creo que es
algo de las características, ¿no?, del ser cruceño. Sí. Es, Santa Cruz está en permanente construcción, reinventándose. Digo yo, reinventándose, Sí. adaptándose. Y no es perder la cultura, ¿no? Cuando No, la para gente nada. dice, ay, ustedes celebran Halloween. No, nosotros celebramos Cambawin, hay muchas viuditas y muchísimo duende. Y hay otros, por supuesto, otro tipo de disfraces. Pero eso es una manera de una fiesta que no es nuestra, ese es el mundo globalizado, la adaptamos y la transformamos en una fiesta nuestra, ¿no? O sea, el carnaval es en todo el mundo, pero nuestro carnaval tiene unas características importantes y por eso es que lo disfrutamos como lo disfrutamos. Así es. Creo que, Paula, en ese sentido, estamos cerrando, por decir, el libro de una manera maravillosa porque nos haces ver la importancia de lo nuestro y sobre todo no avergonzarnos, sino al contrario, hay que repetirlo, pero eso ya viene desde la casa. En la casa es donde ese hábito cotidiano, desde cómo hablamos, lo que comemos, nuestras costumbres, de ahí vienen las tertulias con los abuelos, con los parientes, y creo que eso hay que tomarlo en cuenta, porque no es nomás tener las actividades culturales, sino también cómo nosotros nos abrimos a recibir esas actividades, como decir el taquirari, los nombramos a los artistas como compositores, los ritmos musicales que nosotros de los cuales lo llevamos en la esencia del ser cruceño. Todo eso que vamos bien, ¿no? Vamos muy bien, pero es lo que tenemos que tener presente en todo momento. Y creo más aún cuando vamos hacia unos 35 años, donde estamos totalmente globalizados, más aún todavía con la inteligencia artificial y muchos otros elementos que no es que no hay que dejar sentirse amenazado, pero sí tomar consciente y no dejar las cosas por hecho de que en la casa no sabemos, por decir, dónde, qué es un tiluche. Claro, y usted me hablaba ahora del taquirari, la chovena como ritmos propios, pero también hay ritmos de los jóvenes, el rap camba, el rock camba, el jazz camba, y evidentemente son nuevos ritmos, pero la fuerza de Santa Cruz es su cultura, señora Sarita. Así es. Por eso es que se ataca tanto esa cultura, por eso se la intenta menospreciar, por eso se le intenta, a mí personalmente me dicen muchas veces, ustedes están perdiendo su identidad. No, nosotros no estamos perdiendo nuestra identidad. O sea, es tan fuerte la cultura cruceña que se impregna en todo, que adapta de otras culturas, las recrea, las reconstruye, y ahí está nuestra fuerza en la cultura. Totalmente de acuerdo, pero de nuevo, por lo mismo que es nuestra fuerza, nosotros tenemos también que reconocerlo, porque reconocer cuál es tu fuerza, cuál es la fuerza de tu espíritu, como decir, ¿dónde está? En la disciplina, en tu familia, en tu manera de ser, tu carácter. Entonces, reconocer de que la cultura es parte importante de nuestro diario vivir, por ejemplo, así como lo más simple, alimentas el cuerpo, pero también hay que alimentar el espíritu y el alma. Y creo que ahí están nuestros hábitos culturales. Sí, yo creo que los hábitos culturales de generación en generación se van pasando, cada generación pone su propia impronta. Pero bueno, les repito, la fuerza de Santa Cruz es su cultura. Con eso, queridos amigos, la fuerza de Santa Cruz es la cultura. Estamos ya terminando aquí con Paula Peña, que siempre es muy cabal, nos instruye a todos para que recordemos. Este es un podcast que debemos ver siempre, debemos ver varias veces, sobre todo en familia, recordarlo, repetirlo. Y sobre todo pensar que el tiempo avanza, corre, nosotros también vamos cambiando, adaptándonos, pero jamás olvidarnos de lo nuestro. Querida Paula, gracias por estar siempre aquí con nosotros. Quiero decirles esto ya, como decir, no es un punto aparte, pero Paula ha sido el puntal
cultural aquí en estos 5 años de gestión en la Secretaría de Cultura. Hemos aprendido muchísimo, nuestra mentor y como que nos estuvo conduciendo, corrigiendo, poniendo siempre las cosas en su lugar para que nosotros también se las podamos transmitir. Y no se acaba, porque sigue. Los hábitos culturales no nacen de un día para otro. La gente vienen de generación en generación y no nos damos cuenta que a veces los estamos perdiendo. Entonces, aquí viene ya esta etapa cultural que para eso estamos, para eso también está, por eso hay la Secretaría de Cultura. Gracias, Paula, por todo este apoyo interminable. Hemos aprendido mucho. Tenés un equipo aquí ya formado de muchísimos jóvenes, sobre todo, funcionarios que han mamado, se han empapado de ciertas formas de cómo conducir para llegar a toda una población y enamorarla y que se sienta orgulloso de lo que somos y lo que tenemos. Unas palabras de despedida ya al cierre de nuestro podcast. Muchísimas gracias, señora Sarita, por invitarme, poder compartir, por haber permitido que podamos hacerle algunas sugerencias, pero sobre todo felicitar a usted y a todo su equipo por lo logrado en estos 5 años, ¿no? El hecho de haber logrado la Ley de Cultura, de haber creado esa agenda y esa participación masiva de todos los que viven en esta ciudad en cultura, es realmente un logro importantísimo, una gestión brillante en la que, por supuesto, para que haya luz siempre tiene que haber alguna sombra, pero la luz ha sido muy poderosa. Así es. Gracias, Paula. Gracias por tus palabras. Y bueno, queridos amigos, como siempre, un placer estar con ustedes. Les agradecemos un montón. Y antes de despedirnos, un aplauso fuertísimo para Paula, por favor. Gracias, querida Paula. Señora Sarita. Gracias. Hasta pronto, queridos amigos. Chau, chau.